Bien, ahora sí, bienvenidos. ¿Se ve cómo comparto pantalla o no? Ahora, porque salí de ahí. No, estás vos solo. Bien, ahora comparto pantalla nuevamente. Y vamos a hablar acerca de lo que... Ahora sí. Bien, ahí está. Vamos a hablar acerca de lo que... nuestro tema del día de hoy. Bien, el tema del día de hoy. Mateo número 6. Mateo 6. ¿Cómo se hizo rogar? Extrañaba estar con ustedes. Mateo 6. Mateo 6 empieza hablando acerca de Jesús y la limosna, ¿no? ¿Y por qué les comparto esta imagen? Porque tiene que ver con lo que Jesús estaba enseñando. Porque a lo largo de esta pandemia he visto a mucha gente ayudando al prójimo. He visto a muchas iglesias movilizándose, dando alimentos a personas que por ahí estaban pasando necesidad, y, y abajo en los comentarios vi mucha gente que se oponía a que saquen fotos o se saquen fotos mientras estaban haciendo las donaciones. ¿A qué viene a colación? Que muchas personas dentro del chat anunciaban lo que Jesús decía en Mateo 6. Mateo 6 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que estáis en el cielo, dice. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver? Así como acabamos de leer aquí en Mateo 6, en estos versículos Jesús está interesado, ¿sí? Y tiene un particular interés, Jesús, pero muy importante, sobre el cual va a enfatizar sin hacer mención directa. Jesús empieza el capítulo 6 tirándonos algo, toda la carne al asador, sin mencionar directamente. ¿Qué significa sin mencionar directamente? Aquí en estos versículos vamos a encontrar a Jesús haciendo mención acerca de las motivaciones por las cuales se hacen y se realizan las acciones de un cristiano. ¿Por qué dice no toques trompeta? Le voy a explicar. En aquel tiempo los fariseos anunciaban, iban por las calles, ¿sí? Iban por las calles de Jerusalén y mano derecha que iban tocando y tocaban, se paraban en una esquina y hacían sonar una trompeta, ¿sí? Hacían sonar una trompeta. De esta manera, dice que las personas al oír la trompeta se convocaban los necesitados en una esquina y es ahí donde se les otorgaba la limosna. ¿Qué tiene que ver esto? Esa era la manera en la cual se hacía. Por eso Jesús dice en esos versículos, no toques trompeta, sino que lo hagamos secretamente. Ahora, en estos versículos Jesús tiene largo y grande interés sobre el cual va a enfatizar sin hacer mención directa, ¿sí? En estos versículos vamos a encontrar que Jesús tiene para enseñarnos la motivación de nuestras acciones. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Ya que el Señor está dando el sermón del monte, los estatutos del reino, el Señor está dando las pautas nuevas, ¿sí? Del reino de Dios,
Y en el reino de Dios el Señor está interesado en que nosotros podamos prestar suma atención a nuestras motivaciones. ¿Qué significa? Tengo la definición de la palabra motivación. Las motivaciones son, según el diccionario, cosas que anima a una persona a actuar o a realizar algo. El Señor quiere hacer hincapié, un gran hincapié en cómo vamos a actuar y el por qué en sí. El por qué hacemos lo que hacemos. Las motivaciones, por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, la motivación, ¿qué es lo que nos moviliza a hacer actos de caridad? Como les decía, en la pandemia, ¿sí? Entendiendo ya en el contexto en que Jesús apunta estos versículos, vemos esta imagen que les mostré. Nelly, haceme seña con la cabeza si se ve. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Sí? Bien, se ve. Entonces la imagen que estamos viendo, ¿ven? Es una imagen que recorrió las redes a lo largo de esta pandemia. Cada vez que una iglesia se acercaba a hacer una donación, a ayudar al prójimo, al necesitado, muchos hacían hincapié acerca de esta imagen. Como que la persona está sacándose una selfie, ¿sí? Y muchos criticaban esa actitud de aquella persona. Pero escribí esto. Veamos esta imagen. He prestado atención como muchos cristianos juzgaban esta actitud y se excusaban tras estos versículos que acabamos de leer para juzgar al prójimo. Ahora, los cristianos juzgaban a la persona que se sacaba la selfie. Muchas veces sentados en los sillones de su casa, usando mal estos versículos por los cuales, dándole una interpretación literal a lo que es tan profundo, ¿sí? Desconociendo para nosotros cómo saber cuál es la motivación de algo que solo Dios puede juzgar. Yo voy a juzgar la motivación de este muchacho otorgándole una bolsa de alimento a esta familia que lo necesita porque se está sacando unas selfies desde el sillón de mi hogar, desde la comodidad de mi casa, sin hacer ninguna obra. ¿Qué derecho me da a mí, que no hago ninguna obra, de juzgar la actitud de este muchacho otorgándole alimento al prójimo? No tengo ningún derecho en hacerlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo tomo esta palabra que Jesús está enseñando, literalmente, puedo decir, sí, literalmente está mal lo que él está haciendo, pero no es la manera de interpretarlo. No puedo interpretar literalmente estos versículos. ¿Por qué no puedo interpretarlo literalmente? Porque Jesús nos está enseñando acerca de la motivación. ¿Qué es lo que nos moviliza a realizar las acciones que hacemos, como el dar limosna a el necesitado? Ahora, ¿por qué yo no puedo juzgarlo? Porque yo no puedo leer la motivación de él. Porque la motivación y el motor está dentro del corazón de las personas. Y yo no tengo la capacidad de juzgarlo porque no tengo la capacidad de entender cuál es su motivación. Yo no puedo ponerme desde el sillón de mi hogar a juzgar la actitud de esta persona porque no sé qué es lo que lo moviliza. Y ahora le voy a mostrar esta segunda imagen. ¿Ven esta segunda imagen? Es una iglesia que se llama El Ancla. Esta iglesia está haciendo exactamente lo mismo que la primera imagen. Como vemos en esta imagen, aquí les están llevando mercadería a unas personas que están necesitadas.
Aquí abajo vemos como hay un comedor, ¿sí? En el cual esta iglesia, ¿sí? se brinda para darle alimentos al prójimo. En esta tercera imagen vemos como una chica, ¿sí? de la congregación está haciendo ¿qué? Donando sangre para el prójimo. ¿Ven? Estas actitudes, ¿yo puedo ponerme a juzgar la motivación por la cual las hacen? No. ¿Por qué no puedo juzgar sus motivaciones? Porque no las conozco. Porque están dentro del corazón humano. Y el único que puede juzgar las motivaciones es Jesucristo. Por eso nosotros no somos quien para juzgar la motivación de nuestros prójimos. Ahora, ¿cómo a modo personal, cómo veo esta actitud? Muy bien. Me encanta ver la iglesia en acción. Y me encantaría, si yo formo parte de esta congregación, que el pastor haga y saque esas fotos y me las muestre. ¿Por qué? En lo personal, opinión personal. Mi opinión personal es que como mi ofrenda, como mi diezmo, como mi ofrenda, está llegando a lugares donde tal vez no puedo hacerlo yo personalmente, pero tal vez la iglesia con sus diezmos, con su ofrenda, está haciendo esta tremenda obra, eso a mí me satisface, me da una gran satisfacción a mi corazón. Por eso no puedo ver esta actitud que ellos están teniendo como congregación y verla y juzgarla desde el sillón de mi hogar y ponerme a juzgar, mirá, se sacan fotos dándole comida a los pobres. Eso está mal, porque la Biblia dice, no, porque la Biblia sí lo dice, pero uno lo malinterpreta. Yo no soy lo que Jesús estaba enseñando en estos versículos, ¿sí? Es acerca de la motivación. Ahora, ¿Jesús podía conocer la motivación de los fariseos? Porque esto se lo está diciendo a los fariseos. Se lo está diciendo a su allegado. Recuerden que el Sermón del Monte es para sus discípulos, es para su grupo de personas cerradas, ¿sí? Era para sus 12. Entonces él está enseñando a sus 12 el Sermón del Monte. Pero él les está enseñando acerca, no sean como los hipócritas, porque ellos ya tienen la recompensa. Está haciendo mención, ¿sí? a los fariseos. Ahora, el fariseo lo hacía y Jesús sabía cuál era la intención por la cual lo hacía el fariseo. Sin embargo, Dios, Jesucristo, sí puede ver cuál es la motivación. Entonces, él sí podía decir, no sean como. Yo no lo puedo decir, porque yo no sé cuál es la motivación. Por eso estos versículos son personales. Estos versículos, cuando comenzamos a leer sobre Jesús y la limosna, son personales. Son versículos que me van a hablar a mí en lo personal. No le va a estar hablando a una congregación. Recuerden cuando en las clases anteriores, él se apartó de la multitud y tuvo con su grupo, con sus discípulos, y ahí les dio el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es para sus discípulos, no es para la multitud. El Sermón del Monte no es un mensaje evangelístico que es para que acepten a Jesucristo como su Señor y Salvador, sino que son los rudimentos de un buen corazón cristiano, puesto y exclusivamente para los hijos de Dios. El Sermón del Monte no es para salvación, el Sermón del Monte es para los rudimentos de un cristiano. Entonces, como hablamos, no podemos juzgar, ¿sí? Como vi a muchos que discutían en los comentarios acerca de cómo obra en esa iglesia, ¿sí? Juzgaban los comentarios y decían, no tenés que mostrarlo en las redes. No tenés que mostrarlo en las redes, porque que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. No, no malinterpretés la palabra de Dios. ¿Sí? No malinterpretés la palabra de Dios. Si bien uno tiene que hacer y no anunciar,
Pero Dios está interesado no en eso, está interesado en la motivación por la cual hacemos las acciones que hacemos. Y a lo largo del Mateo 6, el Señor va a estar apuntando siempre a la motivación. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y esto nos tiene que quedar claro. ¿Por qué damos limosna al pobre y al necesitado? ¿Cuál es el motivo que nos moviliza, el motor que nos mueve a hacer lo que hacemos para darle limosna al necesitado? Entonces Jesús está interesado en esto. No está interesado literalmente en que nos lo anuncien, que lo muestren en las redes, como muchos hermanos en la fe juzgaban la actitud de esta iglesia. Pero les digo más, me los imagino tirados en el sillón de sus casas, mirando el Instagram y juzgando a las personas que hacen y apuntando con su dedo a aquel que hace, malinterpretando estos textos bíblicos. Ahora, según las segundas imágenes que nosotros vemos, que las que están en pantalla, si perteneciera a esa iglesia, no me molestaría que mi pastor me muestre mi aporte, ya sea con mis diezmos, con mi ofrenda, como mis diezmos y mi ofrenda impactan en la sociedad. Porque mi diezmo y ofrenda está impactando en la sociedad. Y está mostrando de que ese es mi grano de arena también. Como lo suelo hacer cuando paso a hacer el servicio de las ofrendas. Eso también es mi grano de arena. Y sé que está aportando, y eso es extender el reino de Dios aquí en la tierra. Por eso, el único que puede escudriñar las motivaciones de nuestro corazón es el Señor Jesucristo. Concluyendo con estos versículos y con este tema, ¿sí? Tenemos solamente dos caminos. Juzgue Dios todas las motivaciones. Ahora quiero decirte algo. Siempre nuestro motor que nos moviliza a hacer lo que hagamos, porque estamos constituidos de esta manera, y esto no está mal, nosotros siempre estamos esperando recompensa. Hagamos lo que hagamos, siempre vamos a esperar las recompensas. ¿Y sabes qué? No está mal. No está mal esperar la recompensa. Ahora, lo que a Jesús hace hincapié es que está mal si esperás la recompensa humana o si esperás la recompensa divina. Y de esto se trata. Ahora, seguimos con Mateo 6, del 5 al 8. En esta primera parte, Jesús nos enseña la dinámica de Dios de adentro hacia afuera. ¿Por qué digo de adentro hacia afuera? Porque en estos versículos, antes de que el Señor muestre, ¿sí? Antes que el Señor muestre la manera de orar, y la manera de orar tiene que ver con que el Señor nos dio una muestra, nos dio el ejemplo de cómo debemos orar. Nos vamos a encontrar con esto. A ver si se ve. Dice así, porque en estos versículos del 5 al 8 vamos a encontrar esto. No como los hipócritas, dice Jesús. Está hablando pura y exclusivamente de la oración. No como los hipócritas. ¿Por qué? Porque el hipócrita lo hace para ser visto. ¿Por qué? Porque tiene una motivación incorrecta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el resultado de ser visto es una recompensa, que no está mal tener la recompensa, como dijimos, todo lo que nos mueve tiene una recompensa, no está mal tenerla, ¿sí? Nada más que la recompensa o va a ser de parte de los hombres o va a ser, ¿sí?, de parte de Dios. Ahora, esta flecha acá, me equivoqué, está mal, acá va. Hombres, la recompensa es de los hombres o la recompensa es de Dios.
Otra cosa que el Señor aquí recalca acerca de la oración, que nuestras oraciones no sean vanas repeticiones. Y si nosotros, particularmente en mi vida personal, hablando de vanas repeticiones, ¿sí? Algo que conocemos muy común es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, cuando yo me acuerdo, cuando me iba a confesar ahí con el cura, me confesaba mis pecados, el cura me daba la penitencia, me decía, bueno, ahora andá y orá y rezá 3 Padres Nuestros, 2 Ave María y un pésame. Bien, entonces Luquitas se iba al templo, se arrodillaba y oraba según lo que me había dicho para poder conseguir perdón. Dame algo para tomar, por favor. Para conseguir perdón. Eran vanas repeticiones, ¿sí? A lo que Jesús aquí está enseñando, bien claro, que no debe ser así nuestra oración, ¿sí? Esto con respecto a la primera parte. Ahora, la segunda parte. Lo que acabamos de ver era el método incorrecto. Ahora, ¿cuál es el método correcto de la oración? El método correcto de la oración es que debe ser en secreto. Y aquí tiene que ver mucho, y aquí el Señor nos habla mucho, y puedo extenderme mucho acerca de lo que significa que tengamos intimidad, que podamos hablar en secreto, ¿sí? Tiene que ver mucho, mucho, mucho podría hablarles de esto. El Señor nos está llamando a lo secreto, ¿sí? Y que esperemos la recompensa, porque lo que nosotros sembramos en lo secreto, el Señor lo va a recompensar en público. El Señor tiene una recompensa pública para nosotros. Una recompensa, una paga, ¿sí? Porque recuerde que todo lo que hacemos es para que nosotros podamos recibir una paga, una dádiva de parte de Dios. Y en esto tiene que ver. Dice que el modo correcto de nuestras oraciones debe ser secreta. ¿Y sabes qué? Una vez escuché a un pastor que me encanta, que se llama Tudy Shake. Tudy Shake andaba en una camioneta 4x4 y dice que él tenía un reloj muy lujoso, ¿sí? Y unas cadenas muy lujosas. Y muchos lo juzgaban, muchos decían, pero este pastor, mirá, anda en una camioneta 4x4, que esto, que aquello, y lo juzgaban. Juzgaban porque él andaba con un reloj muy lujoso. Yo no voy a juzgar sus motivaciones. Te estoy contando simplemente lo que él decía. Entonces él decía, hermano, si usted quiere tener un reloj como el que yo tengo, si usted quiere tener una cadena como la que yo tengo, si usted quiere tener una camioneta como la que yo tengo, vaya a lo secreto y haga bien las cosas en lo secreto, porque el que me recompensa a mí públicamente es el Señor. ¿Sí? Entonces, de ese momento me encantó lo que dijo. Y es cierto. Muchas veces nosotros juzgamos, ¿sí? A ver, juzgamos a tal siervo porque tiene tal y tal cosa. Juzgamos, pero nosotros no podemos conocer las motivaciones de las personas, se lo vuelvo a repetir. No podemos conocer las motivaciones, ¿sí? ¿Qué podría juzgar de nosotros, presente, ahora, vía Zoom, la vida de nuestro pastor Cristian Cabañas? ¿Sí? Podrían criticarle, porque tiene una camioneta. La camioneta la tiene antes de ser siervo de Dios, de ser pastor de Casa de Jesús. Yo lo conozco y antes de tiene una hermosa camioneta, pero la tiene antes, de antes la tiene. No la tiene desde el ministerio. Y si la tuviese desde el ministerio, desde que tuviese el ministerio, yo puedo juzgarlo a él. Yo sé que hay muchas personas que no están de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero nosotros no somos quien para juzgar. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos las horas que le dedica al ministerio. Las horas, los días, el tiempo que está dentro de la iglesia
Nosotros pensamos que simplemente está en el momento del servicio. Esas 2 horas que por ahí lo vemos el domingo, 2 horas que lo vemos el miércoles, 1 hora que lo vemos el martes. Ah, el pastor está solamente ahí. No. Y yo sé el tiempo que él le dedica a la obra. Le dedica mucho más tiempo a la obra que a su casa y a su familia. ¿Sí? Y es una lucha que él tiene. Entonces, ninguno de los que estamos presentes podemos juzgar al prójimo porque no sabemos cuáles son las motivaciones. Y esto quiero que aprendas, porque también tiene que ver con la oración. Jesús está hablando acerca de los secretos para la recompensa pública. Hagan bien las cosas en lo secreto y el Señor los va a poner públicamente en una recompensa que hasta ustedes se van a maravillar de lo que el Señor hace. ¿Sí? Ahora, el secreto de Dios, ahí tenemos que acudir, al secreto. Entonces, esta es la motivación correcta que el Señor nos declara. La recompensa de Dios va a ser pública, porque la recompensa va a ser divina, ¿sí? Porque la recompensa pública que Él nos va a dar es la divina. Ahora, cuando nosotros vamos a los secretos, podemos encontrar respuesta a lo que declara aquí, Jeremías 33:3. Tengo 10 minutos. Clama a mí y yo te responderé, dice Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún no conoces. Cosas grandes y ocultas que aún no conoces. Y en esto tiene que ver cuando nosotros vamos a los secretos de Dios. El Señor tiene en los secretos cosas ocultas que aún no conocemos. El Señor nos revela muchas veces en lo oculto. Cuando nos vamos a lo oculto, a lo secreto de Dios, el Señor nos revela cosas, ¿sí?, que ni nosotros podemos entender. No pasa nada. Y esto es lo lindo de Dios. Esto es lo bueno que tiene, ¿sí?, pertenecer al reino del Señor. Ahora, termino en estos minutos que me quedan. Dice así, el Padre Nuestro, dice, al proclamar Padre Nuestro. Recuerden que este es el modelo que Jesús nos estaba dando. Jesús nos estaba dando este modelo. No significa que esta es la única manera de hacerlo. Simplemente Él nos está dando el modelo. Ahora dice así. El modelo del Padre Nuestro. Dice, al proclamar con nuestros labios, Padre Nuestro, estamos declarando la cercanía, ¿sí? La cercanía que tenemos con Dios. Padre, Padre. Estamos declarando que somos cercanos y que tenemos identidad. Ahora, cuando decimos Padre Nuestro, no estoy diciendo Padre mío, estoy diciendo Padre Nuestro. Si estoy en lo secreto, ¿nunca se pusieron a pensar por qué dice nuestro? ¿Sí? ¿Por qué dice nuestro? Porque el interés que tiene Dios en que nosotros podamos entender que pertenecemos a una comunidad. Por eso no concebimos lo del llanero solitario. Aquella persona que no congrega, que dice ser cristiana, que ama a Dios, pero no congrega. No concebimos con eso. ¿Por qué? Porque hay miles de contradicciones para esas personas que piensan de esta manera. ¿Por qué? Mira aquí el Padre Nuestro, dice Padre Nuestro. Ahora, si yo estoy en intimidad, porque así dice, vaya a lo secreto, yo estoy yo y Dios, ¿por qué diría Padre Nuestro?
No tendría que decir Padre mío, porque aquí Jesús está demostrando que la manera correcta en la cual debemos orar tiene que ver también con esto, con que pertenecemos a una comunidad, con que ya no estamos solos, que pertenecemos a una familia de la fe. Por eso el interés de Jesús en decir Padre nuestro. Estamos insertos en una comunidad y que ya no estamos solos. Y en el Padre nuestro, primero, como vemos aquí, debe estar dirigida al Padre. Nuestra oración debe estar dirigida al Padre. Segundo punto, debe tener gratitud. Siempre ser agradecido. Cuando oren, comiencen diciendo, Padre, Padre Celestial, que estás ahí. No sean repetitivos con la oración, no significa que esté mal dar el Padre Nuestro, no estoy diciendo esto, sino que este es el modelo. Ahora, dentro del modelo que Dios nos dio, tenemos estos 6 puntos. Punto 1, debe estar dirigida al Padre. Padre mío, Padre que estás ahí, Padre nuestro, Padre, papá, papá eterno, ¿sí? El sello de nuestra oración. ¿A quién está dirigida? Al Padre. Ahora, ¿por qué al Padre? Porque el Padre es Jesucristo es el intercesor entre nosotros y el Padre. La Trinidad es un solo Dios. Nosotros creemos en un solo Dios. La Trinidad, a Dios mismo, en 3 partes. No significa que son 3 dioses, significa que es uno solo, manifestado de 3 maneras diferentes. Como Padre, como Hijo, que es Jesucristo, y como Espíritu Santo. Ninguno es más grande que el otro, sino que los 3 tienen la misma posición, ¿sí? Pero nosotros llegamos al Padre a través de Jesucristo. Nuestra oración debe estar dirigida al Padre. Debe tener gratitud, debemos ser agradecidos siempre en nuestra oración. Señor, gracias. Gracias por el nuevo día. Gracias porque el aire que respiro. Gracias porque me levanté de esa cama. Gracias, Señor, porque estás conmigo. Gracias porque tengo a mis hijos conmigo. Gracias porque está mi esposa, mi familia. Gracias. Debe tener gratitud nuestra oración. En la oración del Padre Nuestro también encontramos como el tercer punto, ¿sí? Siempre debemos estar atados a la voluntad divina. Hágase tu voluntad. Señor, si es tu voluntad, Señor, que me pueda comprar el auto, haz que las cosas sucedan, Señor. Porque si es tu voluntad, siempre debemos declarar que la voluntad del Padre es la que nos reina. Porque de esta manera nos incluimos dentro del reino de Dios. Punto número 4. Lucas, ¿es lo mismo decir que sea tu voluntad y no la mía? Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Siempre sea tu voluntad, Señor. Yo quiero esto, pero yo sé que vos me vas a dar no lo que yo quiero, sino lo que yo necesito, como dice nuestro pastor. ¿Sí? Siempre atados a su voluntad. Por eso Jesús dijo, que sea tu voluntad hecha en la tierra como lo es en los cielos, dijo Jesús. Ahora, 4, por provisión diaria. La provisión, danos el pan de nuestro de cada día. Señor, gracias por el trabajo. Señor, te pido por el aumento del sueldo que estoy esperando. La provisión diaria. Siempre es pedir la provisión diaria. Para el día de hoy. Para mañana, oraré mañana. ¿Sí? La provisión diaria. Pedir y otorgar perdón. Esto creo que es lo más difícil. Pero Jesús hacía mucho hincapié acerca de cómo pedir perdón. El perdón, ¿por qué? Porque aquí en el Padre Nuestro el Señor va a declarar que el perdón es el puente por el cual va a pasar nuestro perdón, ¿sí?, hacia el perdón de Dios y el perdón de Dios hacia nuestro perdón. Ahora, por eso se dice que el perdón es el puente por el cual va a pasar mi relación con Dios. Yo como perdono en la vida horizontal, perdono en lo vertical, perdono en lo horizontal. Como Dios me perdona, o vertical, yo perdono en lo horizontal, en las personas que me rodean. Y en esto Jesús tiene gran interés.
De tal manera es el interés que hace hincapié, luego, en el versículo 14, hace hincapié, porque si perdonás a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mire, hace hincapié, luego de hacer la oración, hace hincapié en el versículo 14. Eso significa el gran interés que tiene el perdón en nuestra oración. Pedir perdón por los pecados que cometemos, pedir perdón por los errores que cometemos, pero también, sí, Señor, perdonar a aquel que me ofende, perdonar. Y en esto hay un gran poder desatado a través del perdón. Y por último, librarnos del mal, porque Dios tiene poder sobre el enemigo, ¿sí? Y nosotros debemos clamar para que ese poder se pueda cumplir. Interesante. ¿Sí? Esta es la oración modelo, la cual Jesús nos enseña a través del Evangelio en Mateo. Nuestra oración no debe carecer de ninguno de estos puntos. Ahora, seguimos el sábado que viene. Recuerda, el sábado que viene vamos a ver acerca del ayuno. ¿Qué es ayunar? ¿Cuántas maneras hay de ayunar? ¿Por qué nos beneficiamos en ayunar? Es una clase que va a estar tremenda, muy buena la clase del sábado que viene. No se la pierda.